Por favor, tome la Biblia, vaya al capítulo 9 del libro de Romanos y vamos a sintonizarnos entonces porque hemos ido avanzando versículo por versículo. Nuestra caminata bíblica en este estudio es versículo por versículo y hemos podido llegamos hasta el versículo 9. ¿Cómo le parece? Hemos ido avanzando lentamente, pero ha sido necesario que así sea. Si usted es la primera vez que entra, hermano, como yo sé que lo están haciendo algunos hermanos, y usted quiere hacerle el seguimiento de lo que hemos venido hablando, pues usted puede entrar a nuestra página web www.estiempodecosecha.com. Allí usted podrá encontrar el estudio y no solamente sino estudio que hemos hecho de otros libros y otra serie de estudios que tenemos allí. Entonces lo invito a que usted visite la página y por lo menos en este estudio, en estos capítulos, usted entre por favor y allí pueda sintonizarse. Gracias, hermana, colocándonos ahí la web, la página. Bueno, mis amados, este capítulo 9 de Romanos que hemos estado viendo, las sociedades bíblicas le han colocado la elección de Israel, por lo menos en la Reina Valera 1960, ¿no? La elección de Israel. Creo que va mucho más allá. Estos títulos que se colocan allí en la Biblia, no son títulos originales de los autores de las epístolas y de las cartas. Estas son los títulos que le parece a los hermanos que hicieron la traducción. Fueron colocando títulos de acuerdo como al pensamiento y al sentido que ellos encontraban, ¿no? O sea, que yo no puedo decirte que exactamente lo que dice el título es con lo que me voy a encontrar solamente, sino que hay mucho más contenido y espero que usted me entienda. Cuando Pablo estamos en el capítulo 9, nosotros tuvimos que hace como 15 días dar toda una enseñanza de qué es lo que Pablo está intentando. Porque el apóstol Pablo viene de hablarnos en Romanos 8 de la vida en el Espíritu. Cuando estuvimos viendo el capítulo 8 nos dimos cuenta de que Pablo le dice a usted me dice a mí, nos dice a todos los hijos de Dios, cómo es que nosotros podemos aprender a caminar en el Espíritu. A nosotros a veces nos parece misterioso eso, pero Pablo nos da como unos elementos y a través del capítulo 8 nos va llevando y nos va llevando y nos introduce a las razones por las cuales nosotros, al andar en el Espíritu, al ser esos hijos de Dios, hijos que están haciendo las cosas a la manera de Dios, todo hijo que está entrando a la manera de Dios, caminar a la manera de Dios, tiene que aprender a andar en el Espíritu. Y es que andar en el Espíritu es como aprender a caminar. O sea, usted no es que usted llegó a la vida del Señor y ya usted está andando en el Espíritu por todos lados, ya sabe cómo andar y cómo caminar. Usted como un bebé espiritual tiene que comenzar a aprender cómo es ese caminar en el Espíritu. Habrá momentos en que usted aprendiendo a caminar, ¿se acuerda de los que hemos tenido hijos pequeños? Usted que conoce a sobrinos pequeños, niños, el bebé cuando está aprendiendo a caminar es todo un sistema de cosas que tienen que despertarse y operarse en el cuerpo para que ese bebé pueda ponerse erguido y comenzar a dar sus primeros pasitos. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de la gran bendición que tenemos los hijos de Dios, ¿no? Por eso él dice que somos más que vencedores. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios que nos permite andar en ese tipo de vida, en la nueva vida, porque como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Quién más que el apóstol Pablo nos puede hablar de esto? Usted sabe de que Pablo era un judío y Pablo como judío, pues era un hombre que tenía todo el conocimiento, porque además de ser judío, perteneció a la secta más estricta de los fariseos, y dice que él tenía ese conocimiento de todas las escrituras, todo lo que para nosotros es el antiguo pacto. Pablo tenía un conocimiento muy claro de las escrituras por la formación que había tenido como judío, y no solamente como judío, sino como un hombre que perteneció a la secta y a la secta más estricta de los fariseos. Entonces, Pablo conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien el pensamiento del judaísmo, porque el judaísmo es esa religión que se formó y que se conformó a través del paso del tiempo
Dios le dio instrucciones a su pueblo, Dios sacó a su pueblo de Egipto y a través de ese caminar espiritual, ese enseñarles a caminar, Dios le comenzó a dar a ellos lo que se conocen como mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, todo lo que conforma la ley. Todo eso lo dio el Señor al pueblo y el pueblo y los dirigentes del pueblo con eso conformaron la religión judía. Pero en la mente de Dios no estaba la religión judía. La religión judía es un sistema humano de operar las cosas de Dios. Ya en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba en el tiempo, cuando vino el tiempo de que naciera el Señor, estaba operando ese sistema, ese judaísmo que había, lo que más había hecho, aunque era conocedor de todas las cosas de Dios, de todos los tratos del pacto de Dios, las promesas de Dios, como dice Pablo aquí en Romanos 9, ¿no? Dice, porque de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo eso se lo había dado al pueblo Dios, porque ese era su pueblo, el pueblo que Dios escogió entre todos los pueblos de la tierra. Eso es verdad. Nosotros no podemos decir que no es así. Pablo se sentía así. Pablo antes de ser Pablo era Saulo. Y en ese sistema religioso, como buen religioso, ¿qué terminó haciendo como buen religioso? Persiguiendo a los hijos de Dios. Pablo, siendo Saulo, un hombre que andaba en la carne, pero religioso, más religioso que cualquiera de nosotros, que usted y que yo, conocedor de las escrituras más que usted y que yo, estudiante, y dice que se formó a los pies del gran Gamaliel, que era un rabino prestigioso. O sea que Pablo era un hombre que conocía mucho la Biblia, más que cualquiera de nosotros. Sin embargo, Pablo, en el sistema religioso judío, que era el judaísmo, lo único que terminó haciendo fue persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Cómo le parece a usted? ¿Por qué Pablo va a poder hablar con autoridad en el capítulo 9 de Romanos? Porque Pablo en el capítulo 9 le está hablando a los convertidos de su nación. Porque la carta de Romanos fue escrita para cristianos judíos que se habían convertido y gentiles que se habían convertido. Pablo les está escribiendo a estos dos pueblos, a estas dos naciones, porque ahora en Cristo había pasado algo tremendo. Ellos tenían que comenzar a entender de qué se trataba vivir la vida cristiana. Por un lado, los judíos querían continuar de alguna manera con la práctica de su religión e imponerle la religión a los gentiles. Es decir, que fueran unos cristianos, pero que para poder experimentar el nuevo pacto de Dios, pues ellos se adhirieran al cumplimiento de la cultura y de las cosas judías, de su ley judía. Entonces, Pablo era conocedor de que había un conflicto. La iglesia en todo lugar donde iba Pablo estaba viviendo este conflicto. Por eso Pablo tiene que escribir. Pablo no había ido a Roma, todavía no había ido a Roma, pero él envió esa carta, adelantándose, porque él sí quería ir. Pero antes de él ir a Roma, él les envía esta epístola mostrándoles y aclarándoles muchas dudas que tenían tanto los gentiles, porque los gentiles se preguntaban, bueno, ¿será que sí tenemos que cumplir? Resulta que los judíos rechazaban a los gentiles todavía, aún siendo hermanos en la fe. Había cierto rechazo, pero la razón de los judíos era, digamos, en cierta manera justificada por la tradición que ellos traían. Usted sabe que ellos venían de una tradición de más de 1500 de historia religiosa, por Dios. Ni siquiera nosotros aquí, a ver, usted que nació aquí en la América Latina, casi que las ciudades capitales de nuestra América Latina no tienen más de 500 o 600 años. ¿Estamos de acuerdo o me peleé? ¿Hay alguien que estudia aquí geografía o historia? Historia más bien. ¿Estamos bien o no estamos bien? Bueno, ahí nos dice Natalie que sí. Las ciudades de nosotros acá en América Latina no pasan de los 600, 700 años. Y nosotros venimos de una tradición católica.
porque la religión, el sistema religioso que operó acá en la colonia y en el tiempo de la venida de los españoles, pues es la religión católica. Y después en la colonia, la religión católica ha sido prominente en nuestros países de América Latina. Y entonces, si nosotros con 700 años más o menos o 500 años de historia, vaya, dígale a usted a un abuelo suyo, háblele del evangelio. Háblele del evangelio a una persona que ha sido religiosa católica durante muchos años, pues le va a decir, yo después de viejo, ¿para qué voy a cambiar de religión? Ahora imagínese el pueblo judío con toda esa ascendencia que tenía. Para ellos era de todas maneras complicado entender cómo es así que ahora a nosotros todo lo que nos ha costado cumplir la ley, hemos creído ahora, sí, los judíos hemos creído también en el Señor Jesús y creemos que es el Mesías. Pero, ¿y los gentiles? ¿Cómo así que los gentiles ahora por solamente creer sin cumplir todo lo que tienen que cumplir, ahora también dicen que ahora son parte del pueblo de Dios? Eso era una pregunta para un judío. Y esa es una pregunta que Pablo por el Espíritu, él sabe que se estaban haciendo ellos. Y por eso Pablo la está respondiendo. Y Pablo les está diciendo a ellos unas grandes y profundas verdades. Habíamos dicho, si usted estuvo hace 8 días, que Pablo en el versículo 6 es como la clave, vamos a decir, como la llave que habla el entendimiento de todo este capítulo 9. Voy a leer otra vez el versículo 6, aunque nosotros ya avanzamos hasta el 9, porque es necesario que a partir de esta llave sigamos en la disertación que Pablo por el Espíritu está haciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6? Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, esto es una bomba demoledora espiritual para cualquier estructura religiosa como la judía. Porque Pablo está dando una revelación que excede el conocimiento natural. Cualquier judío sabía que ellos eran la nación elegida por Dios. Cualquiera que nacía en Israel, todo persona que nacía en Israel en este contexto de lo que estamos hablando, todo el Antiguo Testamento nos habla de eso, de la formación de esa nación. Todo lo que nos dice la Biblia es que los judíos, los israelitas, judíos en el tiempo ya de Pablo, israelitas como nación, todos ellos sabían de que ellos eran el pueblo elegido y que usted simplemente, en términos de salvación, como que si usted nacía judío, eso ya era suficiente para usted ser salvo. No sé si me hago entender. Deditos arriba. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Flor entendió, la hermana Flor, la hermana Yamilei. Bueno, ok. Para ellos, para los judíos, por el solo hecho de usted haber nacido en la nación de Israel, pues usted ya era un hijo de Dios, amado por Dios y por lo tanto salvo. Y ahora que había venido Pablo a explicarles el evangelio, pues ahora ellos decían, bueno, sí, Cristo. Aceptamos pues que el Señor Jesús es el Mesías, aceptamos la salvación, viene el Espíritu Santo, pero todavía en esa infancia espiritual había algún conflicto todavía. Y era el conflicto de cómo así, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6? Pablo les está diciendo, a ver, Dios hizo promesas para Israel. Y entonces seguramente los judíos estaban pensando, ¿será que esas promesas las hemos perdido? ¿Y por qué hemos perdido la promesa? Porque no estamos viendo que todos los judíos están aceptando a Jesús como el Mesías. No todos los judíos, si las promesas hablaban, Dios había dado muchas promesas al pueblo de Israel y las promesas hablaban de que toda la nación iba a estar
involucrada, toda la nación iba a tener la posibilidad de conocer al Mesías y que entonces Israel iba a ser colocada como esa nación sobre todas las naciones. Entonces ellos tenían que, en la medida que iban siendo llevados por el Espíritu, tenían que ir entendiendo, y justamente Dios utilizó a un hombre como Pablo, que había tenido un encuentro directo con el Señor, y cómo Pablo pudo ahora, a la luz del nuevo nacimiento, a la luz de lo que él sabía de las Escrituras, a la luz de Cristo, Pablo comenzó a hablarles a ellos de qué era lo que Dios quería decir con todo lo que dijo en el antiguo pacto. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo a esa nación y que ellos no habían entendido y que apenas lo estaban entendiendo? Usted sabe que la iglesia en este momento apenas la iglesia estaba naciendo. La iglesia apenas se estaba forjando. Digamos que aquí hay una etapa de transición de la iglesia. La iglesia está aquí apenas comenzando, está levantándose la revelación de la iglesia y el Espíritu Santo comenzó a derramarse, como decía la profecía del profeta Joel, sobre toda carne. Y eso para el mundo judío pues era algo novedoso. ¿Cómo así que si en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre hombres tan específicos, y el Espíritu Santo descendía sobre los que eran ungidos como los reyes y los sacerdotes y hombres específicos que Dios había elegido? ¿Cómo ahora es que el Espíritu Santo se está derramando sobre todo el que invoque el nombre del Señor? Entonces estaban ellos preguntándose, ¿será que la palabra de Dios ha fallado? Pero Pablo les va a dar esta gran noticia espiritual y revelación espiritual. Les dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Algún hermano me podría explicar aquí en la sala qué entiende usted, aunque ya lo tratamos, para volver a retomar, qué entiende usted de esto que está diciendo Pablo, de que no todo el que nace en Israel es israelita? ¿Será que Pablo estaba aquí confundido? ¿Qué piensan ustedes? A ver, que algún hermano de pronto nos ayude, y si estuvo la semana pasada, pues vaya ahora a nos aclarar. El hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, hermano. Carlos, ¿me escucha? Perfectamente, mi hermano. Bueno, hermano Carlos. Pues según lo que estudiamos ahora 8 días, lo que el apóstol Pablo quiere decir a los israelitas es que el hecho de ser israelita no es solamente por ser israelita, sino el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios. Ese es tomado por hijo de Dios. O sea, la promesa es para que cumple la voluntad, no por ser israelita solamente. ¿Sí me escucharon? Tienes el micrófono cerrado, hermano Carlos. Hermano Carlos. Bueno, hermano muchas Javier, gracias, bien. hermano Javier. Que si algún otro se atreve de lo que nos dice el hermano Javier, comentar algo más. Muchas gracias, así es, hermano Javier. Pero si usted quiere, también esta noche se puede atrever. A ver, el hermano Ángel Lewis. A los hermanos, buenas noches. El término Israel tenemos que ver que en la Biblia ese término a veces hace mención al pueblo judío como descendientes de la tribu de Judá, pero también tenemos que ver en qué momento el término Israel es un término de reino. En este versículo se utiliza 2 veces la palabra Israel. En la primera parte, cuando dice, porque no todos los que descienden de Israel, o sea, de Jacob, son israelitas, lo que está queriendo decir es que no todos los israelitas pertenecen al reino de Dios, ¿no? Ok, hermano Ángel, entendido. Te oímos muy bien. No todo el que nace étnicamente en esa nación
que nosotros hoy conocemos igual como Israel, lo que Pablo está diciendo que en su corazón Dios ha tenido un Israel, ese Israel que él tiene concebido dentro de los parámetros de lo que es su reino, porque es una nación que ha escogido para él. Pero lo que Dios a través del apóstol Pablo está mostrando es que ese Israel, el cual ha concebido Dios en su corazón, va más allá de una cultura y de una raza, de un pueblo que nació étnicamente. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir, porque dicen, no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Y va a decir después, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, es claro, en su mente Dios tiene hijos. Dios lo que quiere son hijos. Y esos hijos que quiere Dios van más allá de lo que el propio Israel había concebido, porque el propio Israel creía de que los únicos hijos de Dios eran los que nacían en la nación Israel. El resto, todos los demás, no eran nada, eran gentiles, y que todo el Israel de Dios estaba congregado en la nación de Israel. Pero Pablo va a darnos una revelación espiritual y nos va a decir, en el corazón de Dios no solamente estaban los que nacieron dentro de la nación de Israel, sino todos aquellos que un día iban a llegar a ser parte de la familia del reino por la promesa que Dios había establecido de acuerdo a la descendencia de los que él llama hijos. Espero que no nos confundamos, hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí o no estamos bien? Dedito arriba si lo entendimos. Amén. Gracias por ese dedito. Y por eso es que en el versículo dice Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerdo que hace 8 días el hermano mismo Ángel nos hablaba de que Abraham tuvo no solamente como hijo a Ismael, porque Ismael fue el hijo que quiso gestar a Abraham con Sara, tratando de cumplir la promesa que Dios les había dado. Abraham y Sara habían querido cumplir la promesa, ¿no? Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Dios te ha hablado acerca de algo y como ves que todavía no se ha cumplido, de pronto tú dices, bueno, yo creo que lo que Dios quiso decirme, voy a tratar de acomodarlo dentro de mi propia experiencia, en mi contexto, para que se cumpla lo que Dios me dijo. Y resulta que Dios no había dicho que se hiciera así. Y Abraham quiso con Sara adelantarse a lo que Dios había prometido, a querer cumplir la promesa. Esa promesa que era profética, ellos querían cumplirla, hermanos. Querían decir, bueno, si él ya nos dijo que nos iba a dar un hijo, pues bueno, al final y al cabo, Agar, que es la esclava de Sara, pues dentro de la tradición que nosotros tenemos, si yo me llego, dijo Abraham, a mi esclava, como fue la propuesta de Sara, si te llegas a mi esclava, pues finalmente la esclava es mía y el hijo que ella tiene es mío y así vamos a cumplir la promesa. Qué bueno y qué bonito, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y se forjó y nació Ismael. Y era un hijo de Abraham, el primogénito de Abraham. Forzaron el cumplimiento de la promesa. Sí, señora Anita, forzaron el cumplimiento de la promesa. Y entonces, ¿ya quedó Dios satisfecho? No, señor, porque era obra de hombres, como lo dice la hermana Flor. Era el obrar humano para tratar de cumplir la promesa. Y el Señor les dice, véngase tantito, que esto no era a través de la esclava. Esto es a través de Sara, de su esposa. No es a través de la esclava de la esposa. Y entonces el Señor les permite a ellos, en el momento más imposible, en el momento menos propicio para ellos, hablando humanamente, llegar a concebir a Isaac. Sara quedó embarazada en una condición sobrenatural, en una condición totalmente milagrosa, donde allí no se podía dar ninguna evidencia de que el hombre metió la mano.
Solamente esto tenía que ser un acto de la fe, sí, Señor. Solamente la fe, porque le creyó, porque Dios había prometido y lo que Dios promete lo cumple. Y según lo que él está diciendo es, y les está dando la enseñanza a Abraham y a Sara, era de que era por fe. Y la fe consistía en creer a lo que Dios dice, no a como ellos pensaban que tenían que hacerlo. En Isaac, dice el versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia. Y a través de Isaac es que Dios va a cumplir la promesa, porque a través de Isaac es que se va a conformar ese pueblo y esa nación de Israel. O sea que de Abraham, ya casi muerto, nació una nación, pero era la nación de la promesa. Pero de Abraham no solamente nació Isaac, salió Ismael. Y de Ismael se formó otra nación que tiene que ver con el mundo de los árabes. Y Abraham, después de que murió Sara, tuvo con una mujer que se llamaba Satura otros hijos. Y se formó otras naciones. Entonces, pero no era a través de esas naciones que Dios quería cumplir su promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que un día tendría que de esa nación venir el descendiente que Dios había preparado desde antes de los tiempos en la eternidad, que era su propio hijo. Y ese hijo tenía que nacer de la nación que Dios había escogido. Y el que cumplió con la promesa era Isaac. Y antes de nacer Isaac, ya Dios había determinado que era a través de un hijo que él iba a dar la promesa, no de cualquier hijo, sino del hijo que Dios había prometido. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos bien? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire usted, hermanos, que Abraham quería que Ismael fuera el heredero de la promesa de Dios. Y él le hace ese pedido en Génesis 17:18. O sea, como que Abraham le está diciendo, bueno, Señor, ya la promesa la cumplimos. Se dio tu promesa, ya nació Ismael. ¿Cómo te parece, Señor, que ya tenemos a Ismael? Ahora tú bendice a Ismael. Y entonces el Señor le dice a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí está el acto soberano de Dios de que él escogió, y él escogió al quien él había prometido, no al que Abraham y Sara creían que tenía que cumplirse. Las promesas de Dios son declaraciones de lo que Dios va a hacer por su soberano poder. El viejo Abraham y la estéril Sara no tendrían un hijo según la carne, sino un hijo según la promesa. Y ese hijo según la promesa estaba relacionado con el propósito eterno de Dios. No se olvide de eso. Dios tiene un propósito. Y él prometió ese hijo según la promesa, porque era por fe. Y la fe tiene que ver mucho con el propósito eterno de Dios. No se olvide de eso para los versículos que vamos a ir. Si usted no tiene en cuenta eso, podemos perdernos, hermano, en lo que vamos a seguir explicando. En Isaac te será llamada la descendencia que Dios estaba buscando. Isaac para Abraham no era el primogénito. ¿Qué lugar ocupaba Isaac? ¿Era el primogénito Isaac? ¿Quién era el primogénito? Les pregunto, hermanos de Ismael. Ismael, sí, señor. ¿Y qué era Isaac? El segundo, el hijo segundo. Isaac no era el primogénito, era el segundo. Dios está revelando un cuadro espiritual muy profundo de lo que Pablo está diciendo. Si usted ha estado atento a las escrituras y usted ha leído 1 Corintios 15, hay un principio espiritual en 1 Corintios 15 que tiene que ver con el reino de los cielos. Allá en 1 Corintios 15, Pablo suelta la siguiente perla. Pablo dice de la siguiente manera: primero es lo natural, lo animal,
y después viene lo espiritual porque es celestial. ¿Lo entendió mi hermano? Te lo repito. ¿Lo entendimos, hermanos? Primero lo natural, lo que es de acá, lo terrenal, y después dice, después lo que es celestial, lo que es espiritual. Y Pablo va a decir, el primer hombre es de la tierra, refiriéndose a Adán. El segundo, que es Jesucristo, es del cielo. El primer hombre, Adán, es alma viviente, y el último Adán, que es Jesucristo, es espíritu vivificante. ¿Sí captamos lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios está mostrando una predilección por el segundo. Cuando usted ve que Abraham bendijo, ¿a cuál de los hijos bendijo con la bendición de primogénito? ¿A Esaú o a Jacob? ¿Quién era el primero? Esaú. ¿Y a quién bendijo? A Jacob. A Jacob. Muy bien, Ángeli. Muy bien. Y así pasó con José. ¿Se acuerda que José tenía sus 2 nietos? Y él tenía que bendecir a Efraín y a Manasés. Uno era el primero y el otro era el segundo. ¿A quién bendijo? Con la bendición principal. Cruzó los brazos y dice que bendijo al menor. ¿Se acuerda de eso, hermano? ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando en esa fotografía? Que según el hombre que tiene Dios, Dios solamente ve la humanidad en función de 2 hombres. ¿Cuáles son los 2 hombres en los cuales Dios ve a la humanidad? Te lo pregunto a los hermanos de acá de la sala. Según Dios, Él ve la humanidad representada en 2 hombres. Hay uno que es primero y hay uno que es segundo. ¿Cuál es el primero? Adán. Adán. Muy bien, hermano. ¿Y el segundo cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿A quién ha puesto y a quién bendijo el Señor? ¿A Adán o a Cristo? Jesús. A Jesús su Hijo. Jesús es el segundo y por la Biblia está ese cuadro que Dios ha bendecido al segundo. A ese segundo, porque el segundo es el último Adán, es el espíritu vivificante. Primero lo terrenal, todos nacemos en el ámbito terrenal, pero el Señor no quiere que nos quedemos en el ámbito terrenal, con la vida solamente biológica, porque lo que es terrenal, lo que es de la carne, carne es y aquí se queda. Estamos leyendo el capítulo 9, hermano, capítulo 9 de Romanos. Estamos en el versículo ya 8. Y el Señor a través de Pablo va a comenzar a entrar a los hermanos judíos de Roma, que son cristianos, los va a comenzar a introducir en un entendimiento. Él les va a decir, la palabra de Dios no ha fallado. Dios siempre ha escogido a su Hijo. Y el Hijo de Dios, en el Hijo el que está la promesa es el segundo, no en el primero. Acuérdense ustedes, israelitas, de estas historias. Y viene Pablo y le cuenta las 2 historias al pueblo de los judíos que eran cristianos, que conocían la historia. ¿Cuál historia les contó primero? La historia de Isaac, que tuvo 2 hijos, el uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. Pero antes de eso, primero les contó la historia de Abraham. La historia de Abraham con sus 2 hijos, el uno Ismael y el otro Isaac. ¿Cómo les parece a ustedes? El apóstol Pablo llevándolos a ellos a entender de que Dios ha revelado desde el principio que él sí tiene una elección y que esa elección va de acuerdo a su propósito. Por eso estoy diciendo ahora y les estoy diciendo a ustedes de que el capítulo 9, algunos hermanos han querido interpretar el capítulo 9 diciendo de que este capítulo nos explica y que nos quiere dar a entender a quién Dios salva. Eso es lo que dicen algunos hermanos, que Pablo va a explicar a quién Dios salva.
este capítulo 9 no se trata de que Pablo esté tratando de explicar a quién Dios salva. Este capítulo lo que nos está explicando es por qué Dios no ha salvado a todo Israel. Ese es el enfoque, hermanos, de este capítulo 9. Porque si usted lo comienza diciendo, bueno, ¿a quién Dios salva? Usted va a terminar diciendo que Dios tiene, como lo que piensan algunos hermanos, que Dios ha elegido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, eligió a quién iba a salvar y a quién no iba a salvar. Y a los que no iba a salvar, los iba a condenar. Ese es el enfoque con que algunos hermanos tratan de entender este pasaje, descontextualizando, pienso yo, lo que Pablo está tratando de decir. Y por eso es importante que estemos bien viendo estos versículos. No todo el judaísmo, no todos los judíos, no todo el pueblo de Israel estuvo dispuesto a obedecer a Dios en el antiguo pacto, y eso es claro. Nosotros vemos que aunque las promesas, aunque la gloria, aunque el pacto y todo lo que Dios le dio al pueblo, la promulgación de la ley, el culto, todo fue dado para el pueblo, nosotros vemos en el antiguo pacto que no todo Israel estuvo dispuesto a obedecer. No todos en el nuevo pacto tampoco estuvieron dispuestos a aceptar el nuevo pacto con sus implicaciones. O sea que Pablo lo que está diciendo es que el Israel natural tenía mucho pueblo incrédulo. A pesar de que para ellos fueron los pactos, las promesas, ellos vieron a Dios, conocían las historias, habían vivido, existían como nación por lo que Dios hizo, pero muchos de ellos no creían porque era un pueblo incrédulo. Entonces, si todo Israel no ha creído, eso no es culpa de Dios, es por la dureza de los corazones de un pueblo que vio a Dios en medio de ellos, vio a Dios a través de los milagros, las señales, las maravillas y los prodigios. Sin embargo, ellos no respondieron favorablemente al llamado de Dios, y eso lo vemos en el antiguo pacto. Salieron de Egipto más de 2 millones de personas, y toda la generación de los hombres adultos, aunque vieron las señales, los milagros, los prodigios de Dios, Dios se les estaba mostrando, se les estaba revelando, y dice que toda esa generación de los adultos no entraron a la tierra prometida. Hermano, le hago una pregunta: de toda esa vieja generación de los que salieron adultos de Egipto, ¿cuántos solamente pudieron entrar a la tierra prometida? O sea, ¿cuántos pudieron entrar a Canaán? Le pregunto a usted, ¿cuántos pudieron entrar de toda esa generación? ¿Se acuerda, hermano? Solo Josué y Caleb. ¿Cuántos? ¿Quién dice? A ver, Flor. Solo Josué y Caleb y la generación de los jóvenes. Exactamente, mi hermana. De toda esa generación que vio a Dios, que entendían los milagros, que vieron las señales, que vieron los milagros, que vieron los prodigios de Dios, cómo Dios los sustentó por el desierto durante 40 años. Y dice que de toda esa generación solamente entraron 2, Josué y Caleb. Esto es tremendo, hermano. Las estadísticas son muy bajas. Hablando en el mundo de las estadísticas, 2 de un pueblo, de una nación adulta. ¿No le parece a usted que son unas estadísticas muy bajas? Y eso nos lo muestra el Señor en el antiguo pacto. Ahora, si nos vamos a ver bajo el nuevo pacto, la cosa no era diferente. Ahí estaban los judíos, los que había quedado del Israel, el pueblo judío, esa tribu había quedado representando. Los apóstoles eran judíos. Los apóstoles eran judíos, pero no todos los judíos aceptaron a Cristo. Antes bien, como dice la profecía, fui herido en la casa de mis hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso eran los del pueblo, los que deberían de haber recibido el nuevo pacto, porque todas las promesas del antiguo pacto estaban dirigidas hacia él, hacia Jesucristo.
Bajo el nuevo pacto, Dios también hizo milagros en el nuevo pacto. A través de Jesucristo hizo señales, hizo maravillas, hizo prodigios. Y sin embargo, no respondieron favorablemente al llamado de Dios. Por el contrario, todas las promesas de Dios se resumían en una sola, en la llegada del Mesías. Esa era la promesa madre de todas las promesas. Y a ese Mesías esperado, el pueblo de Dios lo crucificó. Los romanos ejecutaron la sentencia que los judíos, que era el pueblo de Dios, proclamaron. Ellos eligieron eso. Ellos decidieron eso. Crucifíquenlo, dijeron. Crucificaron a su propio Mesías, a la madre, a la promesa madre de todas las promesas. Estamos viendo, hermanos, qué fue lo que pasó y qué es lo que Pablo está tratando de decir. Bajo el nuevo pacto, Pablo habla de los hijos de la promesa. Y este es un concepto que viene del antiguo pacto. Cuando estábamos leyendo ahora, que dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué nos hace hijos de la promesa? A ver, ¿cuál era la promesa entonces? ¿Cuál era la promesa, hermanos que están aquí en la sala? ¿Cuál era la promesa? Isaac. Que Sara tendría un hijo. Isaac. Que vendría un hijo, según la promesa. ¿Qué nos hace hijos de la promesa? ¿Qué nos hace hijos de esa promesa? La fe. La fe, muy bien, hermana, muy bien, la fe. La fe nos hace hijos de la promesa. Amén. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Pablo va a utilizar esa historia que era conocida por todos los judíos. Todos conocían la historia de Abraham y todos conocían la historia de Isaac. Y Isaac tuvo también 2 hijos. Y en uno de sus hijos iba a descargarse la promesa. Vamos a ver eso. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Vamos para allá. Dice el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Preste atención a esto, hermano, preste atención. Es muy probable que los judíos, cuando oyeron hablar de la historia de Abraham, ellos dijeron: bueno, claro, ahora entendemos un poquito esto de la promesa, porque, bueno, Abraham tuvo 2 hijos. Y entendemos pues de que uno no era de la promesa, que era Ismael, porque él fue concebido según la carne. Pero ahora tenemos también a Isaac, que es el hijo de la promesa, porque fue concebido con su esposa Sara. Entonces, ahí entendemos que la promesa venía por parte de Isaac, porque el otro representaba algo que estaba fuera del pacto de Dios y este otro representaba lo que estaba concorde a lo que Dios había dicho. En otras palabras, Pablo estaba tratando ya de decir algo. Pablo estaba comenzando a mostrarles a ellos en esto del nuevo pacto que la cosa no tenía que ver en que alguien viniera de una nación, de una religión, de una tradición, sino que Pablo comenzó a darles a ellos evidencias desde muy antes de que la cosa se trataba de la realidad que hay entre el espíritu y la carne. Ese concepto no era muy claro para el pueblo judío y para los gentiles tampoco. Y tal vez para nosotros tampoco hoy es muy claro. El entender esa realidad del hombre, que cuando el hombre está en su naturaleza terrenal, cuando está en Adán, el hombre está en la carne, la naturaleza carnal. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida,
no significa que la naturaleza carnal se acaba. Tenemos ahora también una naturaleza espiritual, pero tenemos una naturaleza carnal. Y por eso Pablo va a utilizar ahora y va a decir algo muy importante con Rebeca. ¿Qué es lo que va a decir Pablo con la historia de Rebeca? Leámoslo. Versículo 11. Versículo 10, perdón. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. O sea, Pablo está diciendo, Isaac también fue nuestro padre, Abraham fue nuestro padre. Pero ahora Isaac también, recuerde que fue nuestro padre. 3 eran los padres de la nación, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Eran los considerados los patriarcas de esa nación. Y dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Uy, tremendo pasaje, hermano. Vamos a tratar de verlo un poquito. Pablo está construyendo un argumento para defender la idea de que no todos los que nacen del Israel natural, del Israel étnico, son verdaderamente los hijos de la promesa de Dios. Pablo está utilizando las ilustraciones que vienen desde el principio de la historia de Israel para defender su caso. ¿Cuáles son esas dos historias? Primero, los hijos de Abraham. El uno había nacido de una mujer que estaba incluido en la línea de la promesa y el otro no. Ahora Pablo llevó el argumento más allá, concentrándose en los gemelos de Rebeca. Ahora, cuando hablo de gemelos, no hablo que eran gemelos idénticos. Ellos eran lo que se conoce hoy como gemelos mellizos. ¿Qué eran mellizos? Esaú y Jacob eran mellizos. ¿Por qué Esaú y Jacob eran mellizos? ¿Quién me cuenta eso? No eran gemelos idénticos, ¿no? Como cuando una mujer tiene dos gemelitos que se parecen en todo, que hasta la mamá los confunde. Pero este no era el caso de Rebeca, eran mellizos. ¿Cuál es la diferencia entre un mellizo y un gemelo? A ver, hermanos, acá de la sala. ¿Sí saben, hermanos, la diferencia o no la saben? Que están en placentas diferentes. ¿Tienen placentas diferentes? Sí, está bien. ¿Qué más? Vienen de dos óvulos diferentes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que aunque nacen en el mismo parto, no son idénticos. Exactamente, no son idénticos. Son totalmente diferentes como cualquier dos hermanos. A veces el uno es hasta hombre y el otro es mujer. Pueden ser diferentes. Cuando usted lee la escritura se da cuenta de que dice la Biblia que Esaú era venía cubierto, su cuerpo era velludo. Y dice que era como su pelo era como de color rojizo. Cuando usted vea la parte de Jacob, dice que Jacob, por el contrario, no tenía mucho pelo, sino que Jacob era lampiño, dice la Biblia. ¿Sí estamos? O sea, no eran idénticos. Lo cierto es que el que nació primero fue Esaú. Fue el primero que salió, pero cuando salió Esaú, dice que la mano de Jacob venía tomándole el talón a Jacob. Era como como si ese niño estuviera diciendo, ojo, el que tiene que nacer primero soy yo. Como queriendo evitar que él naciera primero, como adelantándosele. ¿Qué dice el hermano Aldemar? Hermano, aquí encontré una definición más concreta de entre gemelos y mellizos. Dice que los gemelos se originan cuando un solo óvulo es fertilizado por un espermatozoide y luego se divide en dos embriones. Comparten el 100% del ADN, por lo que son genéticamente idénticos. Siempre son del mismo sexo, dos niños, dos niñas. Suelen tener un gran parecido físico. Ahora, los mellizos se originan cuando dos óvulos diferentes son fertilizados por dos espermatozoides distintos, o sea que solo comparten el 50% del ADN, igual que los hermanos comunes.
pueden ser del mismo sexo o diferentes sexos, o diferentes, niño o niña. No necesariamente se parecen más que dos hermanos normales. Esa es la definición que encontré, mi hermano. Bueno, gracias, hermano Aldemar. Ahí tenemos toda la clase de biología, toda la diferenciación genética, biológica de unos mellizos y unos gemelos. Ellos no eran gemelos, eran mellizos, más bien. Perdón, hermano, y acá el resumen es que los gemelos son idénticos y vienen de un solo óvulo, mientras que los mellizos son hermanos normales nacidos nacidos al mismo tiempo. Ok, mi hermano. Está muy bien. Yo creo que ya los hermanos quedaron muy bien ilustrados. Amén. Ahora vamos a prestar atención a esto. Pablo llevó su argumento concentrándose en estos hermanitos, Esaú y Jacob, y dice que Pablo centra lo que está diciendo el argumento antes de que ellos nacieran. Dice que Dios tomó una decisión acerca de los dos niños, y aquí va a decir algo muy importante según lo que la escritura nos está diciendo. Pues no habían aún ni nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Cuando usted lee hasta ahí, es que muchos hermanos dicen, ¿está viendo que Dios sí predestina a unas personas? ¿Está viendo que Dios tiene, antes de que las personas nazcan, Él ya ha predestinado a unos para salvación y a otros para perdición? Porque está diciendo que allí que Dios escogió a uno antes que otro. Si usted lo lee de esa manera, quitando todo el contexto de lo que hemos venido hablando, parecería que Dios o que la palabra Pablo nos estuviera diciendo esto. Pero preste atención y sigamos, porque Pablo no está hablando de salvación, sino que Pablo está hablando de algo muy importante. Mire lo que está hablando Pablo aquí. Dice que ellos no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Sigamos tratando este asunto. Pablo quiere que entendamos una cosa, que la elección de Dios no se basaba en el comportamiento que ellos o en las obras que ellos iban a hacer. Es decir, él no estaba determinando que lo que hizo Jacob fue malo y lo que hizo Esaú fue bueno o viceversa. Dios no estaba determinando eso. Y que Dios escogía el que hacía lo malo, o el que hacía lo bueno lo escogía y el que hacía lo malo no escogía. Eso no es lo que está queriendo decir Pablo, porque lo que está diciendo aquí la escritura es que los niños ni aún habían nacido. Por eso Pablo va a decir que no fue por las obras. Entonces, ¿por qué Dios eligió si no fue por las obras? ¿Por qué fue que Dios lo eligió a uno y no a otro? ¿Qué piensan ustedes los que están ahí? Por la Hermano promesa, Esteban. mi hermano. ¿Cómo, hermano? Por la promesa. Uno, por la promesa. ¿Y por qué otra razón? A ver, Ana Milena, o el hermano Esteban, todavía no ha acabado. Te escuchamos, hermano. Por la promesa porque ese hijo es una sombra del Señor Jesús. Ok. El espiritual. Listo. Ana Milena, creo que estaba levantando la mano. Flor, hermana Flor. Sí, pues por lo que he escuchado hasta ahora, yo pienso que Dios quería mostrar la misma, quería como romper ese paradigma de que no es por la sangre el primero, el mayor, sino que fue el segundo. No te Entonces, escucho muy claro, Flor. es que no tengo buena conexión. Qué ¿Ya? pesar. Otra vez, para escucharte un poquito mejor. Que lo que pienso yo es que Dios estaba rompiendo esos paradigmas de la carne, de que tenía que ser el mayor, el primogénito, y fue el segundo precisamente, no fue el primero que salió, que fue Saúl, sino el segundo,
que venía allí. Entonces, pienso que es por eso también, además o sea, de querer establecer de que no es por los rituales y los paradigmas de la carne, sino por la promesa, por lo espiritual. Exactamente, hermanos. Dios de antemano había y quería dejar en claro que esto no era, número uno, ni por obras, porque no había hecho nada ninguno, ni que era tampoco porque el uno fuera mejor que el otro en cuanto a lo que usted pensaría que el uno hizo lo bueno y lo otro malo. Tampoco estaba diciendo que Dios escogió al uno o al otro porque nació de una mujer diferente, rompiendo el paradigma de que no era hijo de Agar, como en el caso de Abraham. No era porque nacieron de una esclava y el otro nació, no era por nada de esas cosas. ¿Flor tiene levantada todavía la mano o ya dijo? Ay, no, ya terminé, qué pena, ya la bajo. No te preocupes. Recuérdense que cuando Rebeca quedó en embarazo, ella sentía que en su vientre había una fuerte competencia. Y esa competencia ella no sabía qué era y fue a consultar al Señor. Y a ella se le dijo que en ella no se le habló de que habían dos niños, sino que se le dijo que habían dos naciones y que esas dos naciones estaban en conflictos. ¿A qué se le parece a usted eso cuando está hablando de que habían dos naciones? ¿A qué se estaría acercando el Señor a revelar desde allá del antiguo pacto? ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta es interesante. A ver, el hermano Adelmo. Bueno, yo intuyo que es porque en ese momento, en el nuevo, o sea, estamos hablando de dos naciones, ¿cierto? Entonces el Señor está mostrando ahí muy claro que es la misma, ¿cómo le dijera yo? El mismo conflicto que se está presentando hoy en el Medio Oriente. Es como una profecía de lo que se iba a mostrar más antes. O sea, estas naciones que están en contra de Israel, esos vecinos, estaba como hablando de esas dos naciones, de esas naciones que se iban en contra de Israel, en contra de ellos. Entonces está hablando de esas naciones. Bueno, hermano Adelmo, eso viéndolo desde el punto de vista terrenal, pero Dios va más allá de lo terrenal, Dios va a lo espiritual. Y ahora un hermano dijo algo muy importante. Aquí Dios está mostrando y está revelando que siempre van a haber conflictos y siempre va a haber conflicto en el hombre interiormente, porque en el hombre hay dos realidades. ¿Cuáles son las dos realidades que hay en el ser humano? La naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. ¿Acaso nosotros no en este momento no es como si estuviéramos embarazados? Vamos a hablar en esos términos, hablando espiritualmente. No es como si dentro de nosotros estuvieran esos dos hijos que son de dos naciones diferentes. Esaú siempre, la Biblia nos ha demostrado que representa la carne. Esaú representa lo gentil. Esaú representa lo que no es el pueblo de Dios. Pero Isaac representa la promesa, lo que estaba diciendo el hermano Esteban. El pueblo escogido. ¿Y quién es el pueblo escogido? Pues el que hace las cosas a la manera de Dios, porque ya dijimos que israelita no es solamente el que nace de Israel, de la nación, sino el que en su corazón acepta y recibe la promesa. Estamos viendo, hermanos, habían dos hermanos, dos simientes, dos naciones. Uno de los dos iba a seguir con la línea por donde iba a venir el Mesías. Uno de las líneas iba a tener la ascendencia davídica. Esa línea estaba dada a través de Jacob, que era el segundo. De las dos simientes de Rebeca solo iba a estar relacionada con la promesa uno, es lo que Dios está mostrando.
y que Dios iba a elegir a ese uno donde la promesa iba a estar asentada, porque no lo escogió porque fuera bueno ni malo, sino porque este hombre, Jacob, iba a hacer las cosas a la manera de Dios. Este hombre iba a tener un corazón para Dios. Ni Jacob ni Esaú habían nacido, pero la promesa iba a estar en el que iba a querer deseaba la promesa de Dios. No habían hecho ninguna obra, y es por eso que Pablo está enfatizando que Dios nos quiere revelar que su elección no está dependiendo del actuar del hombre. La elección no depende de las obras, del esfuerzo humano por tratar de alcanzar la promesa. La elección está sustentada en lo que Dios revela, y él solo escoge a quien cumple con su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que él está escogiendo a quien está alineado con su propósito. Hermano, no sé si nos perdimos. ¿Estamos perdidos o estamos bien? Bien, bien. A ver qué dicen otros hermanos. No, está muy claro, hermano. ¿Qué dice Wilson? Sí, mi hermano, no, tengo que reconocer que no, como para decir que se entiende rápidamente, pero a medida que usted va avanzando, mi hermano, va dándole Dios luz y comprensión, mi hermano, que esto es un tema espiritual. Hablando de esas dos naturalezas, amado hermano, que portamos nosotros, la adámica, la carnal y la que tenemos espiritual. ¿Y qué es lo que está mostrando el Señor? Que nos ha colocado esa nueva vida y en la cual tenemos una lucha interna que nuestro mayor enemigo está en nosotros. Está bueno, mi hermano, sí. Les hago una pregunta a los hermanos. De esas dos naturalezas que hay en ustedes, ¿cuál de las dos ustedes creen que Dios escogerá para que siga con su propósito? La del Hijo de Dios. Él quiere ver a su Hijo en nosotros. Hermano Esteban. La espiritual, la cual es el nuevo hombre, el Señor, porque este es el que ha heredado todas las cosas y ha resucitado de entre los muertos, habiendo llevado a la cruz ese primer Adán. Muy bien, hermano. Hermano Aldemar. Hermano, la espiritual. Exactamente. Todos nosotros tenemos las dos naturalezas. En nosotros hay esas dos realidades. En nosotros hay esas dos naciones. Una nación para perdición y una nación que se va a convertir en la nación de Dios. La nación que él ha escogido para usted, para él. ¿Y cuáles de las dos ha escogido Dios? La que está, la vieja naturaleza, la naturaleza caída, la que representa a Esaú, o él ha escogido la naturaleza de su Hijo en nosotros, la vida de su Hijo en nosotros, la naturaleza que su Hijo nos ha dado a través del nuevo nacimiento. ¿Cuál de los dos va a escoger Dios? Y usted ya lo sabe. A ver, Germán. Buenas noches, hermanos. Bueno, el Señor mismo dice en la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y que estas dos naturalezas se oponen una a la otra. Entonces, lo que es nacido de la carne, pues es nacido de nosotros mismos, de la rebelión contra Dios, ese es el fruto del pecado. Pero lo que es nacido del espíritu es por la promesa de Dios, que es la simiente de Dios en nosotros por su gracia. Entonces, pues donde realmente se establece el reino de Dios y donde realmente se manifiesta el reino de Dios es en un corazón que está dispuesto a ser gobernado por esa naturaleza espiritual, por esa naturaleza de la simiente de Dios, para que establezca ese dominio y esa autoridad sobre esa naturaleza que está en rebelión, que es la nuestra. Amén, hermano. Voy a leerles este mismo pasaje, hermanos, en dos traducciones diferentes, para que ustedes le presten atención. Voy a leerla en dos traducciones de la Biblia diferentes y prestenle atención lo que le voy a decir. Dice, y antes que ellos nacieran, se está refiriendo obviamente a Esaú y a Jacob, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor,
lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tener en cuenta lo que a ella han hecho. Nueva traducción viviente. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera nacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que Dios eligió y predestinó a algunos para salvación y a otros para perdición, que Dios escogió al que Él quiso porque Él quiso, o porque Él escoge de acuerdo al propósito y a lo que Él ha establecido como lo que debe cumplir su propósito. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Yo sé que es un poco pesado entender este pasaje, hermanos, pero vale la pena que nosotros estemos atentos y que le digamos al Señor, Señor, sí, de verdad necesitamos entender más este pasaje, o sea que vamos a seguir tratándolo. A ver, hermano Esteban, ¿quiere decir algo o está? Sí, mi hermano. A ver. Recordemos que la elección del Señor es en Cristo, en aquel que es espiritual. Y lo que Dios se ha propuesto en su Hijo es para todos aquellos que habiendo creído han nacido de Dios y ahora están en su Hijo. Entonces, la elección es en su Hijo, que es lo que Pablo nos está queriendo allí decir, porque todo el propósito de Dios está en su Hijo y no fuera de su Hijo. Ya lo otro es cómo hemos llegado nosotros a estar en su Hijo, pues nos lo dice el Evangelio de Juan muy claramente, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez hijos, allí está todo el propósito de Dios en Cristo. Amén, hermano Esteban. Usted sabe allí, santo hermano, y como lo estamos leyendo todos en este capítulo, Pablo le está hablando a judíos. Los judíos pensaban que ellos, por haber nacido en la nación de Israel, ellos ya eran hijos. Pablo le está diciendo, no, Señor, no es hijo el que nace de esa manera, sino que yo tengo un propósito, y ese propósito no es por el nacimiento en una zona geográfica. El propósito mío está centrado en el que yo escojo porque escoge lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero que escoja? A mi hijo, lo que está diciendo el hermano Esteban. Esto es muy importante, hermanos. El hermano Javier Sepúlveda. Oye, espérame, hermano Carlos, tengo un par de inquietudes, pues, de pronto, un poco conocimiento, y es con respecto que si nosotros podemos escoger o tener el libre albedrío de, pues hay dos naciones, ¿no? Está, digamos que la carnal y la espiritual, ¿no? Está Esaú y está Jacob. O nosotros de nacimiento, el ser humano viene ya con esa, ¿cómo le explico yo, hermano Carlos? Yo conozco de Dios, ¿sí? Yo conozco quién es mi Señor. ¿Eso viene de mí en mi nacimiento o es por lo que yo conozco en este momento de Dios? No sé si me hago entender. Bueno, quiero tratar de entenderte. Como que tú dices, lo que yo tengo de Dios es porque ya venía colocado en mí. Exacto, exacto, o exactamente, algo así. Sí. Creo que es eso lo que preguntas. Sí. Lo que yo te quiero decir es como dice el hermano Esteban, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de creer en el Señor porque a todos se nos dio fe. Sí. O sea, yo no puedo decir de que Dios le dio fe a unos, sí, y a otros no le dio fe para creerle a Él.
Y eso es lo que postulan los hermanos que hablan de que Dios predestinó. Cuando los hermanos dicen que Dios predestinó, dicen que en su soberanía Dios escogió darle fe a unos y a otros no les dio fe. Creo que ahí hay un gran error, porque Dios le dio fe a todos los hombres, hermano Esteban. ¿Cómo yo sé que Dios le dio fe a todos los hombres? Porque por eso Dios nos dio algo que se llama el corazón. Cuando usted estudia lo que es el corazón en las Escrituras, se dará cuenta que el corazón es algo que todos los hombres tenemos, y no hablo del corazón físico, sino de esa realidad del hombre interno, donde dice Pablo que con el corazón se cree para justicia. Lo que está diciéndonos Pablo es que todos tenemos el mismo corazón que tiene fe. Lo que Pablo te está diciendo es, ¿dónde pones tu fe? ¿Dónde pones tu fe? Y todos los hombres tienen libertad de poner su fe donde ellos quieran. Si tú decides, lo que está diciendo el Señor es, si tú decides poner tu fe en el propósito que tiene Dios con el hombre, que es su hijo, entonces tú te conviertes en hijo de la promesa. ¿Estamos? Oh, estamos. Ok, ya. Gracias, hermano. Bien, hermano, gracias por la pregunta. Creo que nos ayuda a aclarar eso. Porque justamente siempre se ha pensado eso, que Dios le dio fe a unos y a otros no. Todos los hombres nacen con fe. La pregunta es, ¿dónde pone usted la fe? Cuando una persona escucha el evangelio, esa persona tiene la posibilidad de colocar su fe en el evangelio, que es la persona de Jesucristo, o esa persona tiene la posibilidad de rechazar el evangelio y seguir colocando su fe en cualquier otra cosa. O sea, desde la perspectiva de Dios, todos podríamos responder al evangelio, pero sabemos que no todos responden al evangelio. Vemos que en el pueblo de Dios no todos respondieron, no todos quisieron. El Señor dice, yo quise. ¿Se acuerdan cuando él lloraba? El Señor allá en el monte de los olivos lloraba por Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise? ¿Cuántas veces yo quise, no? Colocarte debajo de mis alas, así como la gallina cubre a sus polluelos. Porque yo quise, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Ahí no debería decir el Señor eso si fuera de otra forma. Diría, yo no quise que ustedes quisieran, pero eso no es lo que dice el Señor. Ustedes no quisieron. El Señor mostró sus milagros, mostró sus prodigios, sus señales, y el Señor podía decirle a los discípulos, yo no solamente por lo que digo, crean en mí, le dijo a uno de sus discípulos, no solamente por lo que yo digo crea, sino por lo que yo he hecho, por las obras que yo he hecho delante de ustedes. Y los fariseos estaban viendo las obras del Señor. Entonces uno podría decir, no, el Señor no quiso escoger a los fariseos, el Señor no escogió a los fariseos, el Señor desde antes de la fundación del mundo no había predestinado a los fariseos. ¿Ustedes creen que es así, hermanos? ¿Ustedes piensan que es así? No, hermanos. No. ¿Quién dijo no? Hermano, no. A Judas no es que Dios no haya querido salvarlo o que había nacido para perdición, sino que usted lo acaba de decir, Dios nos ha dado la capacidad de creer a todos. Y cuando no le entregamos al Señor el corazón, como dice, dame, hijo mío, tu corazón, es porque nosotros estamos eligiendo realmente aborrecer al Señor. Exacto, hermano Wilson. Por eso es que el pasaje que leyó el hermano Esteban ahora decía, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de la promesa, o sea, hijos de Dios. Hermano Javier Sepúlveda. Lo escuchamos, hermano. No se te escucha bien, Javier. Pero pues como ahí lo, como dice el hermano. ¿Están escuchando los hermanos bien al hermano Javier? No, no se le escucha nada. No se le oye. Entrecortado, mi hermano. Se le oye entrecortado, Javier. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, mi hermano, ahí sí le escuchamos.
Sí le escuchamos. Bueno, parece que Sí, ya. hermano, ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí me escuchan. No, no se le escucha. Sí se escucha, hermano. Bueno, creo que hay problemas por la lluvia. Creo que hay problemas por la lluvia y no le podemos escuchar al hermano Javier mucho. Hermano Esteban. Sí, mi hermano, es que yo quisiera compartirles un pasaje que está en Hechos y en el contexto Pablo está allí en la ciudad de Atenas. Creo que es un pasaje que todos conocemos muy bien y es aquella ocasión donde el espíritu de Pablo se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Y que él empieza a hablarles acerca del Señor. Y avanzando allí en el capítulo 17:30, él después de que les dice que la divinidad no es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Estoy leyendo 17:30 del libro de Hechos. Dice así, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, aquí nosotros vemos que la voluntad de Dios o el mandato de Dios es que ¿cuántos hombres se arrepientan? Todos. ¿En dónde? En todo lugar. Esto expresa muy bien el deseo y la voluntad de Dios. Y en el 31 dice el por qué. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. ¿A cuántos? A todos. Es decir, lo que Pablo está aquí diciendo es que Dios quiere y manda que todo hombre se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar al mundo y Él ha dado fe a todos, habiendo levantado a su Hijo de entre los muertos. Es decir, Dios ya nos ha dado a su Hijo. La pregunta es, ¿quién echa mano de Él, que es la vida eterna? ¿Quién lo toma? ¿Quién cree en Él? ¿Quién le recibe? Es decir, voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Yo voy a la casa de mi hermano Wilson y allí Wilson nos sirve un desayuno muy bueno, pero quizá ese día yo no estoy dispuesto a desayunar y yo no tomo el desayuno, pero los hermanos que iban conmigo sí tomaron el desayuno. La pregunta sería, porque yo no tomé el desayuno, ¿será que Wilson no nos lo puso en la mesa? Entonces es la misma idea que está aquí dando Pablo, ¿sí? Dios dio fe a todos habiendo levantado entre los muertos a su Hijo. La pregunta es, ¿quiénes creen o quiénes reciben al Hijo? Eso ya es diferente, pero vemos que Dios, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto pues nunca podemos dudar de la voluntad de Dios y del deseo de Dios, ¿no? Que es que todos los hombres sean salvos. Mas ahora Dios, en su presciencia, es decir, en su anticipado conocimiento, nos dice que no todos los hombres serán salvos por cuanto no todos creerán en su Hijo. Lo dice también el Señor mismo cuando dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ahí están incluidos todos, amaron más las tinieblas que la luz. Pero la luz vino. Que los hombres hayan amado más las tinieblas no quiere decir que la luz no haya venido. Bueno, muy claro, hermano Esteban. Claro que sí. Tienes toda la razón. Creo que nosotros
Vale la pena entonces que nos hagamos la pregunta, aprovechando lo que dijo el hermano Esteban. ¿Usted cree que Pablo estaba diciendo aquí en este pasaje que Dios escogió a Jacob para salvación y que Dios rechazó a Esaú para no tener salvación? ¿Usted cree que Dios eligió de antemano a Jacob para que se salvara y no le dio la salvación a Esaú? ¿Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí? ¿Estamos, hermanos? ¿Eso es lo que Pablo está queriendo decir? No. Pero así lo interpretan muchos hermanos. ¿Sí estamos, hermanos? Dios no está diciendo a través de Pablo que él de antemano había predestinado que naciera Jacob para hacerlo salvo y que él no había escogido a Esaú, por tanto Esaú fue condenado. Quiero decirle una cosa. Si usted se da cuenta en las escrituras, Dios le dio la primogenitura. ¿A quién le dio la primogenitura? El Señor. ¿A quién se la permitió? Por eso más adelante Hebreos nos va a hablar sobre eso y nos va a hablar sobre la primogenitura que Esaú vendió. ¿A quién le dio Dios la primogenitura? ¿A Esaú o a Jacob? A Esaú. Esaú. A Esaú. O sea que Dios le dio a Esaú todo el derecho. Dios le dio a Esaú todo lo que reconocía la primogenitura. Dios le dio a Esaú todo el reconocimiento, pero Esaú despreció la primogenitura. Entonces yo no puedo decir que Dios escogió a Jacob y Dios rechazó a Esaú. No la valoró, como dice la hermana, no valoró la primogenitura porque Esaú era carnal. Y Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, porque Esaú quería llenar la barriga, tenía una naturaleza de vientre, como el hombre carnal, que tiene una naturaleza de vientre, que quiere solamente satisfacer los apetitos caídos y terrenales. Pero Jacob, a pesar de que era un hombre engañador, a pesar de que usted sabe que Jacob era un hombre no muy... digamos que le gustaba ganar la vida de una manera fácil, hacer las cosas a su manera. A pesar de todo eso, había algo en el corazón de Jacob. ¿Qué era lo que había en el corazón de Jacob? Jacob quería recibir la primogenitura, porque la primogenitura hablaba de la promesa. La primogenitura estaba relacionada con la bendición del Señor, con la promesa del Señor. ¿Y cuál era la promesa del Señor? La promesa del Señor estaba en el Hijo, el que recibe al Hijo, el que quiere al Hijo, el que toma al Hijo, el que se decide por el que yo he escogido, el que coge al que yo he escogido, porque ese Hijo que yo he escogido está de acuerdo a mi propósito. O sea que la elección es de acuerdo al propósito. Dios elige a quienes quieren su propósito, a quienes anhelan su voluntad. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Amén, hermano. Y el único que cumple la voluntad del Señor se llama Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Al Señor no le complacen otros. Y Él quiere que así lo decidió Dios. Dios decidió que al que escogía al Hijo tenía la promesa. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los judíos? Le estaba explicando a los judíos de su época que Dios había escogido a los gentiles porque ellos se habían alineado con la promesa. Eso era lo que Dios les estaba diciendo a los judíos, que Dios había decidido introducir a los gentiles en el pacto, que Dios había decidido adoptar a los gentiles, que Dios había dado también a los gentiles gloria, que Dios los había incluido en el pacto, que Dios a ellos les había introducido en las promesas y el culto en el nuevo pacto. ¿Por qué los había escogido a los gentiles? ¿Por qué los escogió, hermanos? ¿Por qué escogió Dios a los gentiles? Porque creyeron. Porque creyeron, exactamente, porque creyeron.
Y eso era lo que Pablo les estaba diciendo a todos estos judíos cristianos de allá de Roma. Les estaba diciendo, ustedes creen que Dios escoge según solamente porque usted nació aquí en este pedazo de tierra, ya usted es el hijo de Dios. Pues quiero decirle que no, que en el nuevo pacto Dios nos amplía la visión espiritual, y lo que Dios nos está diciendo es que en el nuevo pacto nosotros tenemos que entender que nosotros no solamente los judíos somos el pueblo de Dios. Es más, muchos de los que nacieron en el Israel no son verdaderos israelitas, y puede haber un gentil más israelita que un mismo judío, porque el judío que no cree no es israelita, pero el gentil que cree Amén. es israelita, es un verdadero israelita. ¿Estamos? Amén, amén, amén. Hermano Esteban. Mi hermano, y aún en la historia de Israel nosotros vemos gentiles que vinieron a ser parte del pueblo, y aún de ellas se da testimonio, ¿no? Una de estas es Rahab, que era de la ciudad de Jericó, era cananea, y la otra es Ruth la moabita, y vemos que ellas también alcanzaron gracia delante del Señor por la fe. Hermano Esteban, esto lo está mostrando Dios desde el antiguo pacto, sino que no se había entendido. Y le quiero decir algo, la línea de nacimiento del Señor Jesús, cuando usted lee la línea genealógica en Mateo, viene de parte de Ruth y de la prostituta Rahab la ramera. Ahí están metidas en la línea genealógica del Señor Jesús. Hermano. Bueno, qué precioso es esto, ¿no? Qué precioso es entender esto que el Espíritu nos quiere enseñar hoy. Todos tenemos un mismo espíritu y Él quiere enseñarnos es a todo una misma cosa. Y bueno, que el Señor nos ayude a que esto no traiga pues división ni separación, sino por el contrario, el Espíritu lo que quiere es unirnos y manifestar una vida de un solo hombre corporativo, ¿no? Que es la vida de Jesús, donde estamos incluidos todos. Pero yo creo que si nosotros meditamos en esto y si permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto que estamos tomando en este capítulo 9 del libro de Romanos, pues vamos a poder mirar a la luz del Espíritu esa elección de ese verdadero israelita para Dios, y el Señor va a quitar como ese sesgo que hay natural, porque es que cuando no entendemos eso, miramos el Israel natural con un sesgo, y, y eso pues todas estas cosas que se ocasionan afuera, todas estas guerras y todas estas cuestiones con estas naciones alrededor, pues hay una confusión y hay una mala interpretación que hacemos de todas las cosas. Dios no hace acepción de personas, y ese Israel natural pues es una sombra, pero el verdadero Israel estamos entendiendo que es el que es llamado por gracia, que es el que viene de la promesa, y Dios de toda lengua y de toda nación puede levantar un pueblo para él. Entonces, uno ve muchas luchas y muchos conflictos en la misma iglesia por estas cuestiones interpretativas con los hermanos, y por ese sesgo, porque no hemos entendido esto, que nos lleva pues muchas veces hasta justificar comportamientos inapropiados de una nación o de otra en determinadas situaciones, cuando el Señor quiere que nosotros entendamos que no se trata de eso, de cuestiones étnicas, de cuestiones geográficas, sino de algo espiritual, y que en la medida en que yo esté en Cristo, pues yo voy a poder comprender todas esas cosas y descansar y alinearme, ¿no? Con esa, porque también hay unos aspectos cronológicos que están establecidos dentro de la palabra, pero si yo permanezco en el Espíritu, si yo permanezco en Cristo, pues yo voy a poder comprender todas esas cosas y voy a poder vivirlas de forma natural, como dice la misma palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no tratando de hacer interpretaciones naturales de cosas que lo que hacen es traer más confusión a la iglesia. Gracias, hermano Germán. Creo que hay un hermano que está levantando la mano. Amén, hermano. Gracias. Hombre, ¿qué puedo decir?
ha sido un banquete. El tema, yo nunca lo había sacado aparte dentro de mis estudios, el tema del verdadero israelita. Eh, Ciertamente, con todo el conocimiento de la palabra y viendo cómo se unen las escrituras, pues le doy muchas gracias, hermano, porque no había concretado esa parte que nos hace a nosotros hijos de Dios como nación. Por eso hay una parte en la escritura donde nos llama y nos dice que somos tú que te glorías en que eres ahora, que te haces llamar judío, ¿cierto? Por haber recibido al Señor. Eh, ¿Cómo hace el Señor esa comparación entre nosotros y su pueblo? Dando ya con su espíritu en nosotros. Eh, Ciertamente, este conflicto, como dice el hermano Esteban, que está entre las naciones, que precisamente ellos pelean, esta nación de Esaú, pelea por destruir a Israel, quitarlo del mapa, precisamente por ese tema de esa primogenitura, porque es lo carnal, ¿no? Ellos creen, esa gente alrededor también cree que si ellos se apoderan de esa promesa de esa manera, entonces se van a hacer de ella porque consideran lo mismo que considera Israel sin Cristo, de que es algo que viene por la fuerza o simplemente por el hecho de pertenecer a esa nación o la primogenitura. Pero vemos que con lo que usted hasta ahora nos ha dado a la luz, el tema de que es israelita el que por la fe cree en sus promesas, el que se somete a la promesa del Señor, que es allí donde Dios nos llama nación. Nos llama nación porque nos sometemos a la promesa que Él nos ha dado. Y que no solamente nos la dio a nosotros, sino que se la dio a Israel primeramente, pero que ellos no se sujetaron a ella, en su momento perdieron el rumbo y no se sujetan a ella, y nosotros los gentiles decidimos sujetarnos a esa promesa, y eso nos hace ser su pueblo, ser su nación escogida. Entonces, hombre, pues ahí lo tengo ya para agregarlo dentro de los estudios y profundizar personalmente en ello. Le agradezco mucho. Amén, hermano. Le doy gloria a Dios a eso, hermano. Me gozo de oír eso porque yo sé que este pasaje es un poco complejo, pero cuando lo entendemos tiene tantas riquezas, hermanos. Hay tanta riqueza espiritual en este pasaje que nos permite a nosotros no sentirnos como de segunda mano. Nos permite a nosotros sentirnos verdaderamente lo que Dios ha anhelado y ha querido desde el principio, porque desde el antiguo pacto Él viene mostrando los mismos cuadros. Como lo decía el hermano ahora, mire, ahí aparece una Ra, la ramera, ahí aparece Ru, la moabita, y ahí aparecen las historias de otros personajes que muestra el corazón de Dios y ha mostrado verdaderamente cuál es y qué es lo que el Señor desea y anhela. Y el Señor, hay un Israel, hay una nación, y esa nación santa, como dice Pedro, vosotros sois pueblo adquirido, vosotros sois el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos allí nosotros en esa posición en este momento, hermano. No creamos que somos una segunda categoría. Ahora, no todos los gentiles, así como no todos los judíos, tampoco todos los gentiles han llegado al evangelio. Hay todavía muchos que no han llegado a ser parte del pueblo de Dios, pero nosotros estamos llamados a ser parte del pueblo, tanto como las promesas que Dios siempre ha mostrado en el antiguo pacto, y somos herederos de esas promesas. Entonces, qué bueno escuchar eso, mi hermano. Voy a terminar. A ver, hermano Adelmo. Juanito, una preguntita y de pronto pues usted me puede corregir. La samaritana también es un ejemplo de lo que estamos hablando, porque pues el Señor le está hablando a ella, sabiendo que los samaritanos no se hablaban con los judíos, y tampoco ellos eran pueblo de Dios. Pero miren la misericordia del Señor tan grande, aceptar a la samaritana y revelársele a ella, que fue lo más grande. En el Antiguo Testamento la única mujer que se le reveló fue a ella personalmente. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermano?
Bueno, la samaritana finalmente sí era una mujer del pueblo de Israel, ¿no? Sí hubo un problema desde tiempo atrás, cuando se dispersaron las 10 tribus, pues Samaria quedó al otro lado de los que conservaron todavía la promesa, que fueron la región de Judá. Ellos conservaron las promesas mientras los otros fueron dispersados. Entonces sí había una enemistad, como usted dice, hermano Adelmo, entre samaritanos y judíos, pero definitivamente, pues sí nos muestra el corazón de Dios que independiente de que hubiese esa enemistad, pues también la samaritana escuchó el mensaje y le creyó al Señor, y aunque ella tenía ya otra forma de ver la religión judía, porque los samaritanos no tenían la misma religión judía, sino que ellos tenían otros conceptos que heredaron de todos sus antecesores, después de la dispersión y de que Asiria los tomó y los cautivó. Sin embargo, ella fue capaz de aceptar al Señor y recibir al Señor. Entonces también está incluida y se llevó y ganó las promesas porque le creyó al Señor. Hermanos, es hermoso saber de que Pablo podía hablar de estas cosas porque él era judío y él sentía que esas preguntas estaban allí y él le está respondiendo a judíos y les está aclarando y les está diciendo, hermanos, entiendan, ahora somos la iglesia de Jesucristo. Se ha roto la pared intermedia que había entre judíos y gentiles y ahora de los dos ha hecho un solo pueblo. Hermana Flor. Sí, señor. Me queda algo maravilloso en mi corazón también, es que uno muchas veces tiene mucha jactancia, así como los judíos se jactaban de ser mucho en sus leyes y rituales y cosas. Cuando uno lleva mucho tiempo de conocer al Señor, a veces uno está muy jactado en conocimiento, en experiencias, y me conecta con ese versículo que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces el Señor me traía a la mente, al corazón, ese pasaje para mí misma, de no jactarme de las cosas que yo he conocido y visto, sino de cada día esforzarme en la gracia del Señor Jesucristo para ser como es. Tienes toda la razón, mi hermana, porque el mismo espíritu religioso sigue todavía vivito y coleando. El espíritu religioso que a veces tenemos nosotros es el mismo espíritu que se maneja en la carne, mi hermana, y el mismo espíritu religioso que es una gran potestad, es una de las grandes potestades que hay, difíciles, más difícil que cualquier otro tipo de principado. Ese espíritu religioso es el que a veces nos lleva a nosotros a cometer los mismos errores. Hoy nos